En microeconomía diríamos que hay equilibrio general. Ya sabemos que no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque en el mundo real no hay equilibrio general. Así las cuentas nacionales nos digan que sí. ¿Por qué? Porque no todo lo que se produce se vende, y eso se ve en cuentas nacionales en el rubro de inversión en variación de existencias. Siempre que veamos que hay variación de existencias, y yo me atrevería a decir que en todos los países siempre hay variación de existencias, o positivas o negativas, no es cierto que todo lo que se produzca se vende. O se vende menos de lo que se produce, o si la economía está muy pujante, muy bollante, se vende más de lo que se produce. Entonces se debe tomar del stock de existencias para poder hacer factible que se pueda vender más de lo que se produzca. ¿Qué significa? Bueno, de aquí en adelante, para estudiar los restantes escenarios, vamos a suponer otra cosa. Ustedes saben que, lo repito aquí lo que había dicho en la clase anterior, nosotros para poder entender la economía, que es muy compleja, tenemos que utilizar modelos, ¿cierto? Y los modelos son abstracciones de la realidad para poder entender un mundo que es demasiado complejo, un mundo económico. Aquí estamos utilizando este modelo, y en ese modelo utilizamos el supuesto de que hay algunas variables que no se mueven. ¿Cuáles son las variables que no vamos a mover? Producto Interno Bruto, ingreso agregado, impuestos no lo movemos, consumo no lo movemos, ahorro no lo movemos, colocamos la rayita encima que significa que quedan dados, que quedan sin modificación. Importaciones no se mueven. Entonces, ¿cuáles son las tres variables que vamos a mover? El gasto público se puede mover, salud, las exportaciones se pueden mover y la inversión se puede mover. El resto queda igual. Entonces, si las importaciones valen 25, no se mueven, y el ingreso neto del exterior vale 5, no se mueve, ¿cuánto valen las exportaciones? Para que aquí nos dé menos 5, es decir, para que aquí nos muestre déficit en cuenta corriente. 20. Veámoslo acá. De entrada vamos a subsanar un olvido, y era haber registrado la balanza pagos como lo habíamos hecho en el escenario básico, ¿cierto? Pues, ¿cuánto valen las exportaciones en el escenario básico? 30 positivo. ¿Cuánto valen las importaciones en el escenario básico? 25 negativo, entre paréntesis. ¿Cuánto vale la balanza comercial? 5 positivo, es el neto entre exportaciones e importaciones. ¿Cuánto vale la balanza de servicios? Lo que vale la renta neta de factores de producción, que vale 5 negativo. Como no hay operaciones de exportaciones de bienes no factoriales ni importación de bienes no factoriales, ¿cuánto vale la balanza de servicios? 5 negativo. No hay transferencias, entonces ¿cuánto vale la cuenta corriente si la balanza comercial vale 5 y la balanza de servicios vale menos 5? 0. Como no hay variación de reservas internacionales, que es nuestro supuesto también, necesariamente la cuenta de capitales o cuenta financiera da 0. Ese es el primer escenario. Pero ahora lo estamos cambiando y decimos que en cuenta corriente vamos a mostrar un déficit de 5, es decir, aquí cambiamos este 0 y decimos que nos da un negativo, un déficit de 5 dólares. Entonces, balanza de servicios no se mueve, ¿cierto? Porque decimos que ingreso neto del exterior, aquí me faltaba anotarlo.
Ingreso neto del exterior vale 5 y tampoco se mueve. Entonces, como el ingreso neto del exterior o renta neta de factores vale 5 negativo, la balanza de servicio, y no se mueve, la balanza de servicio nos sigue valiendo 5 negativo. Pero aquí en cuenta corriente nos debe valer 5 negativo. ¿Cuánto debe valer entonces la balanza comercial? 10. 0. ¿Por qué? Porque si neteamos balanza comercial con balanza de servicios, nos tiene que dar el menos 5 que nos está dando acá. Entonces, si la balanza comercial nos da 0, necesariamente las exportaciones valen 25. Es decir, disminuyen del escenario básico a este segundo escenario, disminuyen de 30 a 25. 25 de exportaciones, 25 importaciones, saldo en balanza comercial 0. ¿Sí? Si la variación de reservas es 0, ¿cuánto vale la cuenta financiera? 5 positivo. ¿Por qué? Porque la balanza de pagos nos tiene que dar 0. Entonces, si arriba hay un negativo de 5, en cuenta financiera nos tiene que dar un positivo de 5. ¿Sí? Ya registramos. Ahora vamos a mirar cómo distribuimos esta parte acá para llegar a 5 positivos en cuenta financiera. Pero miremos ahora los valores que toma nuestra gráfica del flujo circular. Cambiamos el valor de las exportaciones, que varía ¿cuánto? A 25. ¿Qué queda para Colombia? Mirando a Colombia, ¿qué queda en cuenta corriente? Un negativo, un déficit de 5. ¿Qué será ese déficit que tiene Colombia para el resto del mundo? Un superávit, ¿cierto? Entonces, si nos situamos en Colombia, vamos a ver el negativo de 5 en cuenta corriente. Pero si nos situamos en el sector externo o resto del mundo, debe ser un positivo de 5. Miremos a ver si es cierto. Nos mandan a Colombia $25, reciben de Colombia $25 por importaciones, nos mandan 25 por exportaciones y reciben 5 por renta neta de factores. Es decir, nos mandan 25 y le llegan 30. Aquí hay un superávit, mientras que Colombia presenta un déficit. Siempre se debe tener muy presente que cuando hay un déficit en cuenta corriente, necesariamente el resto del mundo tiene superávit. Y aquí viene una pregunta que ustedes ya la deben saber muy bien. Si las exportaciones totales del mundo son 20 billones de dólares, ¿cuántos son las importaciones totales del mundo? El mismo valor. Porque lo que es exportación para un país es importación para el resto del mundo. Entonces, si por ahí hay alguien que nos pregunta que qué relación debe haber entre importaciones y exportaciones totales del mundo, la respuesta es que el valor es exactamente igual. ¿Sí? Es decir, la cuenta corriente a nivel mundial, a nivel de los 200 y pico países que tiene el mundo, nos tiene que dar 0. Igual la cuenta financiera, ¿cierto? Bueno. Vayámonos al sector público. ¿Qué significa este más 3? Ya lo había dicho. Déficit fiscal. ¿Por qué déficit? ¿Por qué siendo déficit es positivo? Por la forma como estamos presentando las variables acá. Gastos menos impuestos. Entonces, si los impuestos valen 10 y no varían según nuestro supuesto, ¿cuánto vale el gasto público para que aquí nos dé más 3? 13. 13 menos 10 más 3. El gasto es mayor que los impuestos. Hay déficit fiscal, nos vale 13 pesos. Recuerden acá, no lo había dicho, pero recuerden
veíamos en la clase anterior que estamos utilizando el supuesto de que hay que dar un peso por un dólar y que esa tasa de cambio, esa paridad cambiaria la vamos a mantener durante todos los escenarios que vamos a trabajar. Ahora, ¿cuánto vale la inversión con respecto? El ahorro permanece en 25, ¿cierto? ¿Cuánto vale la inversión? Nos da más 2, inversión menos ahorro. Y el ahorro vale 25. ¿Cuánto vale la inversión? 27. Entonces aquí modificamos y decimos que este vale 27. ¿Qué pasa? Aquí estamos mostrando la realidad de cualquier economía, que tanto en el sector privado como en el sector público como en el sector externo siempre hay desequilibrio. Es decir, aquí estamos demostrando de que eso que nos dicen en microeconomía, de que hay equilibrio general, es pura teoría, pero que en la realidad nunca se ve. En ningún país del mundo van a encontrar ustedes ni que el sector privado está en equilibrio, ni que el sector público está en equilibrio, ni que la balanza de pagos esté en equilibrio. Siempre hay desequilibrios. El tema, lo importante acá es que esos desequilibrios se tienen que cubrir, ¿cierto? Porque no puede ser que el ministro de Hacienda tenga que gastar 13 pesos, tenga que desembolsar 13 pesos y solamente tenga ingresos de 10. Tiene que llegarle plata de alguna parte. Pregunta, ¿quién es el que, de los tres sectores, a quién está sobrando plata? Al sector externo. Porque si nosotros, decíamos, si nosotros tenemos déficit en cuenta corriente es porque el resto del mundo tiene superávit. Entonces el resto del mundo tiene 5 dólares que se lo puede prestar a Colombia y efectivamente vamos a suponer acá que sale un flujo hacia el sector público colombiano, que el ministro de Hacienda sale y busca un préstamo por 3 dólares que se llama endeudamiento externo público. ¿Por qué no inversión extranjera? Y aquí ya lo podemos decir con toda seguridad de que en el sector público se reciben 3 dólares y que por nada del mundo puede ser inversión extranjera. ¿Por qué? Porque por principio de soberanía ningún Estado puede recibir inversiones ni de extranjeros ni de nacionales. Es decir, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, por mucha plata que tenga, no puede ir a decirle al gobierno: yo voy a invertir en el gobierno colombiano. Le puede decir: emitan TES, que son títulos de deuda, y yo le compro los TES. Es decir, él puede comprar títulos de deuda que emite el gobierno colombiano, pero no se puede ser dueño, no se puede ser propietario, no puede meterse al patrimonio del Estado colombiano a comprar parte de ese patrimonio, ¿sí? Y a nivel internacional tampoco. Entonces aquí únicamente cabe el flujo que se llama endeudamiento externo público, porque el Estado colombiano y así todos los 200 y pico estados que hay en el mundo no pueden recibir inversión extranjera, ¿sí? Acuérdense de eso, y ustedes son internacionalistas, así que es fundamental que lo sepan. No puede haber Estado de ningún país del mundo que pueda tener inversión extranjera ni inversión de nacionales en el país, en el Estado. Pero en cambio aquí nos quedan 2 todavía de ahorro en el exterior, ¿cierto? Porque ahorraron 5, 3 le prestaron al gobierno y le quedan todavía 2. ¿Quién necesita en Colombia estos 2? Pues el sector privado. ¿Por qué? Porque gastó en inversión 27 y solamente tiene un ahorro interno de 25. Es decir, aquí se crea un flujo que viene acá al mercado de bienes de capital, donde se da la inversión, que ahí sí podríamos decir que $1
viene como endeudamiento externo privado, porque se trata del sector privado, y $1 puede venir como inversión extranjera en Colombia. En todo caso, los $2, que son 2 pesos, de acuerdo con nuestro supuesto, llegan a complementar el ahorro interno. ¿Cuánto tenemos de ahorro interno? 25. ¿Cuánto es el ahorro externo que llega a Colombia para hacer factible una inversión de 27? 2. Todo lo que nos llega por cuenta financiera es ahorro externo. Porque en últimas ellos nos pueden prestar porque han ahorrado, ¿cierto? Lo mismo dirán los bancos en Colombia. A mí me llegan inversiones de colombianos porque ellos han ahorrado. Yo puedo emitir CDTs y hay gente que compra CDTs porque han ahorrado. Si no hubiera ahorro, no se podría invertir en CDTs. Y entonces trasladamos esas dos sumas de allá a nuestra balanza de pagos. ¿Cuánto es inversión directa? $1. Inversión directa, $1 positivo. ¿Cuánto es empréstitos? Endeudamiento externo privado, $1. Es decir, en el sector privado por empréstitos sumamos aquí $1. Entonces, ¿cuánto nos queda como saldo, como neto de empréstitos internacionales? 4. 3 por el sector público y 1 de préstamo por el sector privado. Aquí nos quedan $4. Y por inversión de capitales internacionales nos queda la inversión directa en el sector privado colombiano. Ojo, solamente pueden invertir en el sector privado. Nos queda $1. Y ahora sí podemos netear el valor de la cuenta financiera. 4 por empréstitos internacionales, 1 por inversión de capitales internacionales, nos queda 5 en cuenta financiera. ¿Sí? Como hemos utilizado el supuesto de que en nuestro modelo las reservas no varían, tenemos que necesariamente el déficit de cuenta corriente se compensa con un superávit de cuenta financiera, con un ingreso de capitales por el lado financiero. Otra pregunta: ¿para qué sirven estos $5 que nos llegan por el lado de capitales o de la cuenta financiera? ¿Para qué le sirven al Banco de la República? Para que sin mover reservas el país pueda financiar el déficit que tiene en cuenta corriente. Primer uso, ¿cierto? Y segundo uso, ¿para qué sirven esos $5? Para financiar a esos dos sectores que tienen desequilibrio antes de que lleguen esos préstamos. Porque financia con $3 financia el déficit fiscal, porque el Estado se ha gastado 13 pesos y solamente ha obtenido 10 pesos, y para cubrir la diferencia entre el gasto por inversión que hace el sector privado, 27, con lo que le ingresan $25. Es decir, este valor de cuenta financiera tiene dos usos. Por un lado, uso de balanza de pagos, digamos, entre comillas, a favor del Banco Central, porque le ayuda a no mover reservas, a no gastar, a no quemar reservas. Y segundo, porque lo utiliza para cubrir la falta de dinero que tiene el sector público, el déficit fiscal, y para cubrir el mayor valor del gasto de inversión con respecto al ahorro interno. ¿Preguntas? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Vamos a empezar a mover estos escenarios, diferentes escenarios, de acuerdo con lo que se pueda presentar en el mundo real, ¿sí? Este es el caso de hoy en Colombia. En Colombia, ¿qué tenemos hoy? Déficit de cuenta corriente que supera el 6%, déficit fiscal
que supera yo creo que supera este año 2016 el 4% con respecto al PIB, estoy diciendo. Y entonces necesariamente tiene que haber, según nuestro modelo y según las cifras que nos están presentando la economía colombiana, está dándose también una inversión por encima del ahorro. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la plata para cubrir este déficit y este mayor valor de la inversión? Pues del ahorro externo. Porque el déficit nuestro del 6% con respecto a nuestro Producto Interno Bruto es el 6% de superávit del resto del mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno de este modelo? Para publicidad de la clase, que nos muestra la economía a nivel estructural, es decir, nos muestra a nivel macro realmente cuál es el comportamiento que se da en el país a nivel macro. De aquí nos vamos a extender, después de que estudiamos este modelo, para empezar a estudiar ya a nivel más desagregado las diferentes políticas económicas, la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, todo lo que es economía internacional, pero ya entendiendo primero que todo la estructura de una economía abierta, tal como se presenta en el mundo real de hoy. Si ustedes van a un libro de macro, y de ahí termino, ustedes van a encontrar una cosa que a mi parecer no tiene sentido. Primero le hablan a uno de que es un modelo cerrado sin sector público, entonces le muestran a uno pues algo parecido a esto, pero le muestran ese modelo. Después dicen, no, ahora vamos a acercarnos más a la realidad. Entonces vamos a hablar de economía cerrada pero con sector público. Y después vamos a hablar de economía abierta con sector público. No, aquí lo que estamos haciendo de una vez es mostrar lo que es el mundo real. Economía abierta con sector público. Y estamos mostrando las diferentes interacciones entre las variables macro que se pueden dar al interior de esa economía abierta con sector público.